prácticas. ¿Por qué? Porque el apóstol Pablo tenía una característica al escribir. Era inspirado por Dios, todo lo que escribió fue revelado, pero Dios no eliminó lo que estos hombres, también por Dios, tenían en sus capacidades. Así que una de las cosas que el apóstol Pablo tenía en todos sus escritos es que él iniciaba con doctrina. Entonces usted va a encontrar en esta carta lo mismo. Desde el capítulo 1 hasta el capítulo 3, todo es doctrina. Pero desde el capítulo 4 hasta el capítulo 6, todos son exhortaciones prácticas en base a la doctrina. Porque él no cambia las exhortaciones prácticas diciendo, bueno, ya les hablé de doctrina, ahorita tomémoslo en cuenta de esta forma. No, mire, por lo que les acabo de enseñar, por lo que ustedes acaban de leer, por esa razón, hermanos, comiencen a conducirse así. Entonces aquí comenzamos nosotros a ver instrucciones prácticas acerca de esta carta. Ahora, hermanos, debemos tener en claro, si usted lo tiene claro, más claro todavía, que cada pasaje de las Escrituras, cada versículo, incluso, hermanos, cada palabra, son cápsulas espirituales. Son compendios de enseñanzas doctrinales profundas. A veces nosotros, y digo nosotros y me incluyo, cuando tomamos el libro de Proverbios, leemos y decimos, este versículo, este no cuadra con lo que sigue, ¿no? Yo no sé si a usted le ha pasado, que usted va leyendo Proverbios y está hablando de los hijos y de un momento a otro, ¡pum!, salta a otra cosa. Y uno dice, como que no cuadra. Bueno, si están allí, fueron inspirados por Dios. Pero cada palabrita, hermano, que usted se encuentra en la Biblia, aún esas palabritas que usted dice, bueno, esto no tiene razón de ser. O sea, no tendría sentido que colocaran aquí los nombres de unas personas que nunca más se vuelven a mencionar. Porque hay nombres en la Biblia que jamás se vuelven a mencionar, que no se sabe nada de ellos. Pero si están allí es porque Dios sabía que tenían mucha importancia. Si no, no estarían escritos. No estarían escritos. Bueno, este pasaje de Efesios 4:16, hermanos, nos va a enseñar verdades profundas que se van a ir extendiendo a toda la iglesia y, como decía ahora en la introducción, a nuestras vidas personales. Van a tocar los niños, van a tocar los jóvenes, se van a tocar los solteros, se van a tocar los casados sin hijos, los casados con hijos, se va a tocar a los padres, se va a tocar a los que colaboramos en la iglesia. Todo, hermano, el Señor va a empezar a irnos enseñando, absolutamente todo. Así que confiemos en que Dios nos va a ir ayudando. Hermano y hermana, en Isaías capítulo 55, no pierda Efesios, pero en Isaías capítulo 55, el versículo 10 y versículo 11, mire lo que dice la Escritura: porque como desciende de los cielos la lluvia y la nieve, y no vuelve allá, sino que riega la tierra, y hace germinar y producir, y da semilla al que siembra y pan al que come, así será mi palabra, está hablando Dios, así será mi palabra que sale de mi boca, no volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero, y será ¿qué? Prosperada en aquello para que la envíe. Mire, cada palabra que sale de la boca de Dios tiene un propósito, y ese propósito va a ser cumplido. Cada palabrita, hermanos, cada frase, cada versículo que usted lee tiene un propósito, y por eso es que todo cristiano debería conocer toda la Escritura. Yo no digo conocer todas las verdades de las Escrituras, porque nadie lo hará. Nadie lo hará. Mientras estemos aquí, nadie lo hará. Porque el único que lo sabe todo es Dios. Es el único que lo sabe todo. Pero sí necesitamos conocer toda la Escritura, porque toda ella es inspirada y ha salido de la boca de Dios. Y ella tiene un propósito para tu vida y para mi vida, hermano y hermana. Así que ese pasaje de Efesios 4:16 es importante, hermanos, que usted y yo, como miembros de la Iglesia del Señor, lo entendamos, porque ese pasaje nos está diciendo, así nomás de entrada,
que tu actividad y que mi actividad son necesarias para la edificación del cuerpo de Cristo. Así que, hermano y hermana, si tú como miembro y yo como miembro no estamos participando en la edificación del cuerpo de Cristo, algo está pasando. O algo está pasando en ti o algo está pasando en mí. Y hay dos razones. Una, que posiblemente todavía no hemos entendido la importancia que tiene tu actividad y mi actividad. O dos, y espero que no se vaya a ofender, que tú no seas parte del cuerpo. Hermano, pero yo soy bautizado. Judas parecía que era parte de los 12, pero no era. Primera de Juan dice, salieron de nosotros, pero nunca fueron de nosotros. O sea que si no estamos participando activamente dentro del cuerpo, o no hemos crecido, o no hemos entendido que somos parte de un organismo espiritual vivo, o simplemente, hermano o amigo, no sé, no eres parte del cuerpo. Y por eso a ti no te preocupa si estás poniendo en actividad, al servicio de los demás, la actividad que Dios ha puesto que tú desarrolles en la iglesia. Eso lo vamos a estar meditando más profundamente cada vez que avancemos en este tema. Ahí en Efesios 4:16, de primera impresión dice, de quien todo el cuerpo, miren cómo se presenta la iglesia, porque si usted lee en los versículos anteriores, en el versículo 15, se habla de que Cristo es la cabeza. ¿De qué es la cabeza? De la iglesia. Y aquí se presenta entonces de que la iglesia es un cuerpo. Pero de la misma forma, más adelante dice, el cuerpo bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Ahora Pablo en ese solo versículo mete o incluye dos parábolas o dos metáforas, el cuerpo y el edificio. Ese va a ser el enfoque principal de nosotros, la iglesia como un edificio. Pero esta no es la única metáfora que el apóstol Pablo y que los escritores desde el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento utilizaron para identificar o ilustrarnos lo que sería la iglesia del Señor. Pero nos vamos a quedar solamente en esta carta en Efesios, para ir sacando ideas de lo que la palabra de Dios nos enseña acerca de la iglesia. Porque la iglesia es presentada, hermanos, como lugares celestiales, como un cuerpo, como un pueblo, como una familia, como una ciudad, como un nuevo hombre, como un templo santo y como la esposa de Cristo. Todas esas metáforas que se están utilizando para identificar a la iglesia tienen una implicación muy particular. ¿Cuál? Que forman relaciones. Una familia, usted no puede decir yo soy soltero y soy una familia. No es familia, es una persona. Un pueblo no puede decir yo soy un solo miembro y soy un pueblo. No, no eres un pueblo. Un templo no se conforma por una sola unidad, ¿sí o no? Un cuerpo no está conformado por un solo órgano. Y cuando se habla de la esposa, se habla de que la esposa, pues es esposa porque está casada con otro. Entonces todo tiene referencia a relaciones interpersonales. Así que no hay tal, hermano y hermana, como un cristianismo aislado. No hay tal como que yo soy cristiano allá en mi casa. No, yo sé que yo no me congrego en ninguna parte, pero yo soy cristiano. No, yo sé que yo soy parte de la iglesia del Señor y lo vemos como iglesia del Señor y se nos olvida que también se nos ilustra como un cuerpo y como un edificio. No, la iglesia es un organismo que está conformado por muchos miembros. La iglesia es un edificio que está conformado por muchos materiales. Un solo ladrillo no hace un edificio. No lo hace. Así que necesitamos comprender esta verdad, hermanos, de que no podemos vivir un cristianismo aislado del resto de los miembros de la iglesia del Señor. En Hebreos capítulo 10, versículo 25, Hebreos 10, 25, dice la Escritura: no dejando de congregarnos. Yo no sé si a veces nosotros, por leer tan rápido, nos comemos las dos primeras letras.
¿Sí o no? Y entonces lo leemos dejando de congregarnos. Ah, sí, ya, por eso yo dejo de congregarme. Yo soy fiel a la palabra, hermano, yo la cumplo. Claro, si la estoy leyendo mal, pues creo que la estoy cumpliendo. No, el pasaje dice no. Mira, comienza con un mandamiento negativo para luego enseñarnos una actitud positiva. No dejando de congregarnos como algunos. Y Dios permita que eso no seamos nosotros. Tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuanto veis que aquel día se acerca. Hermano, ¿cómo podemos nosotros exhortarnos si no nos congregamos? ¿Cómo podemos nosotros exhortarnos si no tenemos relaciones interpersonales? ¿Cómo puedo yo ayudar a mi hermano a corregir un error si no tengo contacto y comunión con él? ¿Cómo a ti te pueden ayudar, hermano y hermana, si tú no te estás congregando, si tú no estás constantemente en contacto con el resto de tus hermanos? Eso es la iglesia, hermanos. Un lugar en donde Dios quiere que unos a otros nos exhortemos y nos ayudemos. Decía un hermano, es curioso que nosotros tenemos himnos para todos los demás verbos. Amémonos de corazón, perdonémonos, ¿sí o no? Alentémonos, pero no he escuchado un himno que diga exhortémonos unos a otros. Poco se habla de esta práctica en la iglesia. Exhortémonos de corazón, sonaría bonito, ¿no? Y de labios no fingidos. Qué bueno que sonaría el himno, pero no lo hacemos. No nos exhortamos, no nos animamos, no nos corregimos, y eso forma parte de la edificación de la iglesia del Señor. Vamos a ver, hermanos, un pequeño cuadro que le va a ayudar a usted a ubicarse aquí en el libro en la carta a los Efesios, de cómo Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, utiliza diferentes metáforas para enseñarnos lo que es la iglesia del Señor. Allá usted puede ver el cuadro. Capítulo 1, versículo 3, los lugares celestiales en Cristo. Capítulo 1, verso 22 y 23, y capítulo 2, 16, y capítulo 4, verso 16, se identifica como el cuerpo de Cristo. Ahí en Efesios. Capítulo 2, versículo 3 y 14, como un nuevo pueblo. De ambos pueblos, judíos y gentiles, y usted y yo pertenecíamos a los gentiles, a menos que haya algún judío aquí, ahora venimos a formar parte de un nuevo pueblo. Capítulo 2, versículo 15, un nuevo hombre. Capítulo 2, versículo 19, la familia de Dios. Ya no somos extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos y miembros de la familia de Dios. Capítulo 2, versículo 20 y versículo 22, y capítulo 4, verso 16, que estamos leyendo hoy, un edificio. Y capítulo 5, desde el 25, pero para dejarlo solamente en el 32, se identifica a la iglesia como la esposa de Cristo. Solamente en la carta a los Efesios se utilizan estas diferentes metáforas para ilustrar a la iglesia. Y como decíamos ahora, todas ellas tienen en particular algo: relaciones interpersonales. Relaciones interpersonales. La iglesia está llamada a relacionarse. Pero ¿qué ha pasado, hermanos? Que muchas, y vamos a incluir aquí también la iglesia de Cristo, porque a veces es fácil señalar a otros grupos y decir, ellos son los que han hecho esto, pero muchas de las iglesias de Cristo, hermanos, nos hemos convertido en grupos de personas que nos queremos reunir alrededor de algo distinto que al resto de los grupos religiosos y hacer algo distinto al resto de los grupos religiosos, y eso está llevando, hermanos, al cristianismo a que se convierta en una estructura muy organizada, porque hay mucho orden y se enfatiza en el orden y se enfatiza en la reverencia, pero una estructura sin vida. Una estructura sin vida.
Nosotros somos una iglesia sana. ¿Por qué? Vea, tenemos un pastor, tenemos diáconos, evangelistas, maestros, tenemos grupo de jóvenes, tenemos visita, tenemos y una organización que es lo que Dios quiere que tengamos. Pero hasta dónde el tratar de mantener un orden nos ha llevado a ser un grupo de personas que nos reunimos, pero que no tenemos vida. Que estamos como máquinas funcionando alrededor de un orden, pero no funcionando desde el corazón. Aún las iglesias de Cristo hemos caído en esto. No nos identificamos con la iglesia. No tenemos ninguna función apropiada en relación con Cristo y en relación con muchas otras congregaciones del Señor. Nos hemos aislado del resto de las iglesias del Señor. Y si nos preguntan, hermano, pero ellos también son hermanos. Sí, son hermanos. Bueno, ¿y por qué nuestras relaciones con esos hermanos no se ven? ¿Por qué no hay relación con el resto de los miembros de la iglesia del Señor? ¿Por qué nos hemos aislado a un punto que creemos que cuando el Señor vuelva, volverá solamente por los que estamos aquí? Hermano, es que ellos tienen errores. Hermano y hermana, si tú y yo miramos esta congregación, también hay errores. Hermano, pero hay cosas doctrinales que no están bien. Si tú y yo miramos aquí, hay cosas doctrinales que no pueden estar bien. Hermano, es que hay pecados. Si tú y yo miramos este pequeño grupo, aquí también hay pecados. Pero nos hemos aislado del resto de los miembros de la iglesia del Señor. Y creemos que el Señor va a venir por un edificio aquí, por otro edificio allá, por otro edificio allá. No, el Señor va a venir por un solo cuerpo, por un solo edificio. Pero en eso estamos cayendo, hermanos. Si bien la palabra de Dios nos ilustra que la iglesia es un edificio, la iglesia también es ilustrada como un cuerpo. Hermanos, nosotros necesitamos comprender la biología de nuestro cuerpo humano para comprender la funcionalidad del cuerpo de la iglesia, o el cuerpo que es la iglesia. ¿Qué pasaría si un día un pie tuyo te dice, hoy no voy a caminar? Y se levanta y dice, hoy no voy a caminar. ¿Qué pasaría si la mano tuya un día se levanta y dice, hoy no voy a tomar nada? No voy a hacer nada, no quiero hacer nada hoy. ¿Cómo estaríamos funcionando en el día? ¿No andaríamos bien? Muchas de las actividades que regularmente hacemos utilizando todos nuestros miembros, no las haríamos de la misma forma. Hermano, de esa misma manera sucede en la iglesia. Cuando tú y yo no estamos funcionando como parte del cuerpo de la iglesia, estamos ocasionando que algo no ande bien, que algo no funcione bien. Que las actividades no se desarrollen como el Señor desea que nosotros las desarrollemos. ¿Ya? Y en eso, tú y yo, hermano y hermana, tenemos mucho que ver. No nos metamos en la mente la idea, si la traíamos del mundo o si la adquirimos en un grupo religioso, que los que tienen el deber de servir en la iglesia, ¿quiénes son? No, los que predican, el que enseña, los hermanos que dirigen la alabanza, los hermanos encargados, solamente ellos. Y yo, no, yo soy una visita. Yo vengo a que me atiendan. Yo vengo a que me sirvan. Como esas visitas que llegan a una casa, terminan de comer y no son capaces ni siquiera de recoger un plato, una cuchara. ¿Ven algo desordenado? No, es que yo estoy de visita, yo vine a que me atendieran. Y qué bueno que nos atiendan. Qué bueno. Pero la iglesia no es eso. La iglesia no está conformada por un grupo de personas que son dueños de esa propiedad y que el resto vienen solamente de visita cualquier día a la semana o regularmente el primer día de la semana. No somos visitantes, somos parte de un cuerpo, somos parte de un organismo vivo en donde todos, por la gracia de Dios, tenemos una función que desarrollar dentro de la iglesia del Señor. En Efesios capítulo 5, verso 32, que se va a estar tocando mucho más adelante, pero vamos a dar un pequeño panorama hoy.
Cuando Pablo dice, grande es este misterio, mas yo digo esto respecto de Cristo y de la iglesia, él está utilizando esa verdad para enseñarnos la funcionalidad del miembro de la iglesia, pero dentro de su familia. ¿Y a qué miembro se refiere? Bueno, desde el versículo 25 en adelante está hablando a quiénes. ¿A quiénes les habla? A los esposos. Maridos, amen a sus mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. ¿Con qué propósito? Para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama, porque nadie aborreció jamás su propia carne, sino que la sustenta y la cuida, como también Cristo a la iglesia, porque somos miembros de su cuerpo, de su carne, ¿y de qué más? Y de sus huesos. Hermano varón, esposo, tú y yo tenemos un deber dentro de la iglesia del Señor, funcionando dentro de nuestra familia. Y esa función que tú y yo tenemos es de hacer de nuestra esposa una mujer más pura, una mujer más limpia, una mujer más santa, una mujer que no tenga manchas, una mujer que tú y yo podamos presentárnosla a nosotros mismos. Un hermano decía algo: si tú te quejas de tu esposa, tú eres culpable. Y en cierta parte hay verdad. Porque no debemos negar que también ellas son personas que piensan y que también tienen un corazón, según Jeremías 17:9, que todavía se inclina hacia el pecado. Pero muchas de las fallas en nuestra esposa son mi responsabilidad. Yo no he cooperado para que ella sea más pura. Yo no he cooperado para que ella sea más santa. No he cooperado para que ella se limpie cada día más. No he cooperado para que ella vaya quitando esas manchas que traía en su vida. Sino que, oiga, ¿y a usted no le enseñan nada en la clase de mujeres? ¿A usted ya no le enseñan nada? ¿Por qué sigue así? Es que no es responsabilidad del que da una clase para mujeres. Es mi responsabilidad como esposo. No podemos delegar la responsabilidad del crecimiento espiritual y moral de nuestra esposa a los hermanos que dirigen en la iglesia. Es nuestra responsabilidad como hombres, pero no tenemos tiempo para ellas. Tenemos tiempo para hacer muchas otras cosas. Tenemos tiempo para involucrarnos en muchas actividades, pero no para sacar tiempo para nuestra esposa. A ella no le dedicamos tiempo. Queremos que crezca mi hermano, queremos que otro hermano sea más puro. Si vemos un pecado en un hermano, queremos que se corrija, pero estamos viendo a veces pecados en nuestra esposa y no hacemos nada. Estamos viendo defectos en ella y no hacemos nada. Estamos viendo actitudes y reacciones que no son coherentes con lo que profesamos ser, hijos de Dios, y no hacemos nada. Pero nos involucramos en muchas actividades buenas, pero no estamos contribuyendo en que nuestra esposa sea lo que el Señor quiere. Y luego vienen las dificultades en el hogar y entonces no sabemos a quién responsabilizar. Fue Julano, no fue Sutano, es desde que vamos a esa iglesia, desde que usted se metió a esa iglesia cambió, y comenzamos las excusas, las justificaciones. No, tú y yo, hermano, somos responsables de cómo nuestra esposa, nuestra pareja está creciendo en el Señor. Tú y yo debemos cooperar para que nuestra esposa sea cada día más parecida a Jesús. Y usted dirá, bueno, a Jesús no, porque yo tengo una mujer, ¿no? No en el aspecto físico, sino en el aspecto espiritual. ¿A quién no le gustaría una esposa mansa y humilde de corazón? ¿A quién no le gustaría una esposa misericordiosa? ¿A quién no le gustaría una esposa respetuosa? ¿A quién no le gustaría una esposa que la gente diga, nunca ha habido una mujer que hable como esa mujer? ¿A quién no le gustaría una esposa sabia? ¿A quién no le gustaría una mujer que fuera decorosa? Y esto se va a estudiar con las mujeres. ¿A quién no nos gustaría?
a todos nosotros. Pero estamos esperando, yo no sé, que por ósmosis o que venga del cielo un rayo, la toque y ¡prum!, la transforme. No, esto es un proceso, hermanos, en el que tú y yo nos debemos involucrar, en el cual tú y yo tenemos mucha responsabilidad para que nuestra esposa cada día sea más parecida a Jesús y nuestro hogar sea un hogar en el cual Dios sea glorificado. Cuando Pablo utiliza esta metáfora, hablando acerca de la iglesia como el cuerpo, como la esposa de Cristo, hermano, nos está diciendo que todos nosotros, como varones, debemos hacer algo en casa. Segunda de Corintios 7:1 da un mandamiento que es personal, pero hasta dónde tú y yo, como varones, como esposos, estamos colocando en práctica. Segunda de Corintios 7:1 dice: así que, amados, esa frase así que es por la doctrina que les acaba de dar en el capítulo 6, o por esta razón, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Hermano varón, si mi esposa ve en mí que yo no me estoy limpiando, posiblemente ella no se va a sentir estimulada a limpiarse. Si ella sigue viendo en mí pecados que no han sido confesados, que no se han cambiado, ella no se va a sentir estimulada a dejar también los pecados que tal vez ella tenga. Si ella ve que yo como varón no ando en el temor de Dios, sino que ando solamente en apariencias, ella no se va a sentir estimulada a andar en el temor de Dios. Todo comienza por nosotros. Todo comienza por los varones de la casa. No deleguemos esa responsabilidad de la espiritualidad de un hogar a la mujer. Es que usted se congrega más que yo. Es culpa tuya, hermano, porque tú deberías de congregarte igualmente. Es que usted va, aproveche, aprenda y me enseña. No, ese no es el orden de Dios. La palabra dice que si las mujeres quieren aprender algo, ¿a quién le pregunten? Pero ella llega con inquietudes, con dudas, y resulta que el esposo no se está edificando. ¿A quién le va a preguntar? Es la responsabilidad nuestra, hermanos, de que nos amonestemos, exhortemos y muchas veces tengamos que practicar la disciplina comenzando desde el hogar. Y eso se va a extender a la iglesia por la salud espiritual de la iglesia. Porque si somos la esposa de Cristo, Cristo quiere una esposa virgen que no se contamine, que no se manche, para que pueda ser presentada delante de Él mismo con vestiduras blancas. En Apocalipsis 19, 5 al 8 se nos enseña esta verdad de la iglesia y cuál será el final de ella. Apocalipsis 19, versículos 5 al 8 dice: y salió del trono una voz que decía: alabad a nuestro Dios, todos sus siervos y los que le teméis, así pequeños como grandes. Y oí como la voz de una gran multitud, como el estruendo de muchas aguas y como la voz de grandes truenos que decía: aleluya, porque el Señor nuestro Dios Todopoderoso reina. Gocémonos y alegrémonos y démosle gloria, porque han llegado las bodas del Cordero y su esposa se ha preparado, y a ella se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente, porque el lino fino es las acciones justas de los santos. ¿Qué es la iglesia? La esposa de Cristo. ¿Quiénes conformamos la iglesia? Tú y yo. ¿Cómo deberíamos estar viviendo? En santidad. En santidad. No es que como yo no sirvo, entonces yo puedo llevar una vida trivial. Yo sí puedo hablar de cualquier manera. Yo me puedo vestir de cualquier manera. Yo puedo reaccionar de cualquier manera. Yo puedo obrar de cualquier manera. Yo sí puedo seguir practicando esos pecados porque como yo no sirvo. No, el Señor no va a venir solamente por los que sirven. El Señor va a venir por su iglesia. Y a menos que tú no te creas iglesia, entonces no te preocupes por la vida espiritual y moral que estemos llevando.
pero todos nosotros estamos llamados a vivir en santidad. Ese pasaje nos dice que la iglesia está preparándose como esa novia que se prepara, se adorna, ¿sí o no? O las novias no se adornan. Si para la visita con el novio, ¿cuánto tiempo, no? Yo no creo que ninguna en una cita con su novio, salida de cualquier manera, ay, espere que me acabe de levantar, y entonces se coge un moño acá en el cabello, se echa agua en los ojos y vámonos. No. ¿Qué hace la novia? ¿Nunca tuvieron novia, hermanos? ¿Qué hace la novia? Se baña, así sea donde haya mucho frío, se baña, ¿sí o no? ¿O no? No sé. Se arregla, se pone su mejor vestido, cuida sus palabras. Ella de entrada no llega diciendo todo, ella no llega mostrando todo. Voy a adelantar algo que se va a trabajar con las parejas. Cuando usted se casó, uno piensa que se casó con una, y resulta que en el matrimonio se encuentra que eran como 5 en una, porque usted comienza a conocer las diferentes facetas de ella. Igual con el hombre, ella piensa que se casó con uno, pero en el matrimonio ellas se dan cuenta que se casaron con 5 o 6, porque comienzan a ver una parte de su vida, otra parte de su vida, otra parte y otra parte. Bueno, en el contexto de la iglesia, hermanos, el Señor quiere que seamos uno solo, y uno solo en nuestra vida espiritual, en nuestra vida moral. ¿Qué hizo el Señor para asegurar de que nosotros un día vamos a estar con Él en la eternidad? En 2 Corintios 5:5, 2 Corintios 5:5, dice la Escritura: mas el que nos hizo para esto mismo es Dios, quien nos ha dado las arras del Espíritu. Esa palabra arras en el griego significa algo con lo cual se daba en prenda de garantía. En este contexto del hombre con la esposa, ¿qué le damos a ella? ¿Qué le dábamos? Arras no es de agarrar, ¿no? No, es que yo la agarras, no. No, arras es una prenda de garantía con la cual estamos diciendo, mira, esta es mi forma de yo decirte que voy a cumplir el compromiso. ¿Qué le dábamos a ella? Un anillo. ¿Qué ha hecho el Señor con la iglesia? Le ha dado un anillo de compromiso. Esa es la misma idea que usted y yo encontramos en Efesios 1, 13 y 14. Que a los que hemos obedecido el Evangelio del Señor, la palabra de verdad, nos ha sellado con el Espíritu Santo y nos lo ha dado como unas arras. ¿Cuándo se nos dan esas arras? El día de nuestro bautismo. Así que, amigo que nos visitas, si tú no has recibido el bautismo para el perdón de tus pecados, tú no tienes un anillo de compromiso. Así que no esperes que vas a estar en esas bodas celestiales. Pero yo voy a la iglesia, pero no tienes el anillo. Las damas de compañía de la novia no se van a casar con el novio. Solo una se va a casar. ¿Quién? La que tiene el anillo. Y puede que a una de las amigas le guste el novio. Eso pasa, ¿no? Algunos decían que hay relaciones de 2 mujeres que son muy buenas hasta que ambas se enamoran del mismo muchacho. Hasta ahí llega esa buena relación. Hermanos, hermanas, lo que nos garantiza a nosotros que vamos a estar en esas bodas celestiales no es que vengamos acá. No es que vengamos aquí. Lo que nos garantiza que vamos a estar en el cielo es que el Señor nos ha dado un anillo de compromiso, que es el Espíritu Santo, que viene a la vida del creyente cuando se ha arrepentido, cuando ha sido sumergido en las aguas del bautismo, cuando el Señor lo ha resucitado como una nueva creación. Eso es garantía, hermanos. Dios nos ha dado esa garantía como algo indeleble en el corazón de todos nosotros. Así que la metáfora del matrimonio, a lo largo de la Escritura, que viene del Antiguo Testamento, nos está enseñando, hermanos, que el Señor ha hecho un compromiso y que Él no va a faltar a Él. Pablo dice en Timoteo: sea todo hombre mentiroso y Dios veraz. Si nosotros fuéramos infieles, Él permanece fiel. Él no puede negarse. Él no es el novio que después de un tiempo se arrepiente. Él no es el novio que después de que prueba la mercancía dice, ya no me gustó. Él no es el novio que después
de haber pasado 2, 3 años con la misma muchacha y haberle dicho, nosotros nos vamos a casar, se le presentó otra más bonita y le dice, no, es que yo creo que no nos entendemos. No es que no se entiendan, lo que pasa es que ya estás mirando para otro lado. No, el Señor no lo hace. El Señor es fiel a sus promesas y Él cumplirá el compromiso que nos ha hecho de un día llevarnos a los cielos. Él es fiel. Así que tú y yo, hermano y hermana, también somos llamados a ser fieles aquí, porque nosotros somos un reflejo de la iglesia del Señor. La iglesia también, hermanos, es identificada como un reino. ¿Un reino qué es? Es una comunidad donde se han establecido una serie de leyes, de normas, que ayudan a la buena convivencia de los que la componen. ¿Qué nos enseña esto, hermanos? Que hay un rey, y no eres tú ni soy yo, es Dios. Y a nosotros no se nos llama príncipes, a nosotros se nos llama súbditos, aunque se nos identifica en Apocalipsis capítulo 1 como reyes y sacerdotes, nosotros sabemos que hay un solo rey en la iglesia. Eso nos está mostrando, hermanos, que tú y yo no somos agentes libres para hacer lo que queramos con nuestra vida espiritual. No somos agentes libres. No somos personas que decidimos lo que hacemos y lo que no hacemos. No somos personas que ahora decimos pertenecer al reino de Dios, pero que no nos estamos sujetando a las leyes de aquel rey. No somos cristianos que venimos a la iglesia y como en un buffet. ¿Usted no le ha pasado cuando va a un buffet? ¿Usted coge de todo lo que hay? No. Bueno, a menos de que uno coma de todo, ¿no? Yo comería de todo. Pero casi siempre uno va y uno es, ¿qué es esto? ¿Verduras? No, muchas gracias. ¿Qué es esto? Pollo. Ah, pollo sí. ¿Qué es esto? Chuleta. Ah, chuleticas sí. ¿Qué es esto? Fruticas. Fruticas sí. Y escogemos lo que queremos. La iglesia no es eso. Donde tú y yo venimos a escoger qué temas escuchar, qué temas no escuchar. En qué mandamientos obedecer y a cuáles no obedecer. No, eso no es la iglesia. La iglesia es un lugar donde Dios es soberano. La iglesia es un lugar donde Él legisla. La iglesia es un lugar donde Él pone las reglas y donde tú y yo debemos sujetarnos a ellas. Lastimosamente al hombre no le gusta el orden, no le gusta ser sujeto. Y si no, preguntémosle a Adán y Eva. Desde allá comenzó. Y si nos extendemos un poco más atrás, nos podemos ir hasta el cielo. No había sujeción. Profesamos a veces sujeción, pero en aquello que nos conviene, en aquello en lo cual no toca mi egoísmo, porque la falta de sujeción son solamente sinónimos de que hay un egoísmo muy arraigado en mí, porque mi concepto debe prevalecer, mis pensamientos deben prevalecer, mis opiniones deben estar por encima de los otros, es egoísmo, y en ese egoísmo no nos sujetamos. Si somos miembros del reino de Dios, entonces nosotros hemos sido llamados a sujetarnos a ese reino. En Colosenses capítulo 1, versículo 13, muy conocido, dice la Escritura, el cual, cuando dice el cual, está hablando de Dios, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo. Hermano, ahí dice que usted fue trasladado a la congregación tal, ¿o a dónde? Al reino de su amado Hijo. Yo le hago una pregunta, hermano y hermana. ¿Dónde está el reino? ¿De qué dimensión es el reino? ¿Cuáles son los alcances del reino? ¿Hasta dónde se extiende el reino? ¿Será que solamente este pedazo? ¿Será que el reino de Dios solamente alcanza a cobijar algunos aspectos de mi vida? No. La palabra dice que yo fui trasladado al reino. Hermano y hermana, tú y yo vivimos 24 horas, 7 días a la semana dentro del reino. Lo que hacemos en nuestro hogar está dentro del reino.
Lo que los jóvenes hacen en su colegio está dentro del reino. Lo que hacemos en el trabajo está dentro del reino. Lo que haces en la universidad está dentro del reino, porque estamos dentro de él. Tú y yo cooperamos con el avance del reino, o tú y yo detenemos el avance del reino por lo que hacemos en cualquier ambiente en el que nos encontremos. No, hermano, es que la vida espiritual hay que separarla de la vida secular. ¿Dónde está eso? En la Biblia no está. Todo lo que hacéis, hacedlo de corazón como para el Señor. No dice, todo lo que hacéis, hacedlo, solamente lo espiritual para el Señor, lo demás, no importa cómo lo hagas, para el Señor. Si pues coméis o bebéis o hacéis otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. A veces nosotros pensamos, yo trabajo, ¿para qué? Pues para conseguir el sustento. No, yo debo trabajar para la gloria de Dios y como consecuencia Dios me permite conseguir el sustento. Yo estudio, ¿para qué? Para poder obtener conocimiento, graduarme, tener una carrera. No, debes estudiar para la gloria de Dios y como consecuencia vendrá lo demás. Yo me quiero casar para no estar solo. No, si tú te casas debe ser para la gloria de Dios. Y como consecuencia Dios te da esa mujer que necesitas. Voy a tener un hijo porque no quiero vivir sola y no quiero llegar a viejita sola. Eso es egoísmo. Eso es egoísmo. Voy a tener muchos hijos porque yo quiero que al final tener muchos hijos y muchos nietos. Es egoísmo. Porque los hijos no son materiales. Los hijos son almas. Todo lo que hacemos, hermano y hermana, debe ser hecho dentro del contexto espiritual, porque vivimos dentro del reino de Dios. El cristiano no es alguien que viene a la iglesia, el cristiano es alguien que es parte de la iglesia. El cristiano es un miembro de la iglesia y necesitamos tener esa verdad muy clara, porque tú y yo estamos donde quiera que vayamos llevando un reflejo de lo que es la iglesia. La gente del mundo se hace una imagen de la iglesia por lo que tú y yo hacemos en el mundo, por lo que yo hago en el trabajo, por lo que yo hago en el colegio, por lo que yo hago en la universidad, por cómo me relaciono con mi familia en la carne. Ellos se llevan una imagen de la iglesia. Qué triste que a veces la gente no quiera saber nada de religiones porque nosotros somos un mal testimonio. Porque somos una mala carta de presentación. Será por eso que Jesús, cuando los demonios decían, sabemos quién eres, el Hijo de Dios, el Señor los mandaba a callar. ¿Estaban diciendo algo que era cierto? Sí. ¿Eso era propaganda gratis para Jesús? Sí. Pero eran una muy mala carta de presentación esos demonios. Eso es como un cristiano que esté viviendo en el pecado y diciendo, créale a Dios, mire la palabra, lea lo que dice aquí, mire las escrituras. Somos malas cartas de presentación. No hay coherencia entre lo que decimos y lo que hacemos. En Filipenses capítulo 2, verso 14 y 15, todo esto, hermano, lo vamos a estar ampliando detalladamente. Y vamos a tocar muchos aspectos prácticos que nos ayudarán a recordar la gran responsabilidad que tenemos delante del mundo incrédulo y aún delante de nuestros mismos hermanos cuando profesamos decir hijos de Dios. Segunda de Filipenses capítulo 2, versículo 14 y 15 dice, haced todo. ¿Qué es todo? ¿Qué es todo, hermanos? ¿Lo que yo hago en el colegio? ¿Ahí está o no? ¿Lo que hacemos en casa? ¿En la universidad? Hermano, en el trabajo. No es concebible que un cristiano murmure de un compañero de trabajo. Ah, pero es que él no es cristiano. Pues es que aquí no está diciendo si es cristiano o no. Haced todo sin murmuraciones y sin envidias o contiendas, porque la envidia nos lleva a contender. ¿Para qué? Para que seamos irreprensibles y sencillos
hijos de Dios, sin mancha, en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo. A veces es fácil practicar este versículo, pero aquí, 2 horas y media a la semana. A veces es fácil. Aquí, a veces resplandecemos como luminares. Aquí, a veces damos buen testimonio. Aquí. Pero el pasaje nos dice, en el mundo. El mundo está fuera de estas 3 paredes. No son 4 porque ahí hay un portón. Está fuera de estas 3 paredes. Es al mundo al que el Señor nos llama, a que vean luz en nosotros. Pero a veces lo que ven no es luz, son tinieblas. A veces aquí iluminamos tanto que a veces uno no puede mirarlos tan fijamente porque se queda uno encandelillado, pero llegamos a la casa y somos tinieblas. Llegamos a la casa y la santidad y la alegría y el gozo y las buenas palabras y el buen trato quedó aquí. Llegamos a nuestro hogar y andamos como en oscuridad. El trato es distinto, las palabras son distintas, las reacciones son distintas, el comportamiento es distinto, hasta nuestra manera de vestir es distinta. Para que resplandezcáis como luminares en el mundo. Hermanos, el mundo ya ha visto muchas religiones. El mundo ya ha visto muchas formas de fe. El mundo ya ha visto muchas creencias y muchas imágenes de Dios y no quieren creer. No quieren creer. ¿Cuánto cuesta usted predicarle el evangelio a alguien y decirle, mire, usted obtendrá estos beneficios espirituales y que la persona venga? Pero es más fácil si usted le dice, mire, le tengo un negocio, usted no tiene que invertir nada y a cambio usted se va a hacer rico. ¿Dónde es? ¿Cuándo es? ¿A dónde tengo que ir? La gente no quiere creer. Y parte de lo que la gente está pensando es nuestra culpa. Porque no estamos siendo luz, porque no estamos siendo luminares en el mundo. La gente debe ver en nosotros, hermanos, personas diferentes, hijos de Dios. No personas que decimos, yo soy cristiano porque yo voy a la iglesia de Cristo. Esa es la verdadera. Léase Romanos 16 y verás por qué yo voy a la iglesia de Cristo. No. La gente necesita ver un cristianismo auténtico. La gente necesita ver que yo soy un hijo de Dios. La gente necesita ver que yo soy un miembro del reino de Dios en donde Él está gobernando todas las áreas de mi vida. Eso es lo que necesita ver la gente. La gente necesita ver que en mí reina la paz. La gente necesita ver que en mí reina la mansedumbre, que en mí reina la verdad, que yo hablo con verdad siempre. La gente necesita ver que en mí reina la misericordia. La gente necesita ver que en mí no hay palabras deshonestas, ni ociosas, ni truanerías, ni corrompidas. La gente necesita ver que en mí reinan las buenas palabras. La gente necesita ver que en mí reinan las buenas reacciones, para que ellos crean que de verdad existe un reino. Que existe un reino donde Dios es soberano y donde nosotros voluntariamente nos hemos sometido. Porque nadie ha sido obligado. Nadie ha sido obligado. Eso es la iglesia, hermanos. Así es que la iglesia se edifica. Cuando las piedras son talladas unas a otras para que vayan encajando en el lugar que el Señor quiere ponerlas. Y a veces, cuando nos tallan, nos duele. Cuando el Señor comienza ese trabajo de tallarnos y de pulir esas anomalías que tenemos para poder encajar con otros miembros del cuerpo, duele, pero es necesario. Es necesario. En Romanos capítulo 14, verso 17, para ir terminando. Romanos 14, verso 17, dice, porque el reino de Dios no es comida ni bebida. El reino de Dios no gira solamente en torno a tener comunión. No, lo importante es que tengamos comunión y nos sentemos al lado de una comida.
No, el reino de Dios no gira en torno solamente a eso. El reino de Dios es justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Hermano, si eso está reinando en tu vida y en mi vida, podemos decir, yo soy parte del reino de Dios. Si en mí reina la justicia, y la palabra justicia no es que seamos justos, sino que la palabra justicia significa conformidad a la voluntad de Dios. Si en mí está reinando que yo me estoy conformando a la voluntad de Dios, si en mí está reinando la paz, si en mí está reinando el gozo en el Espíritu Santo, entonces podemos decir, somos el reino de Dios, somos la iglesia de Cristo y estamos siendo edificados unos a otros. Las evidencias de un cristianismo auténtico no es lo que profesamos, sino lo que el mundo ve. Esas son las evidencias. No es lo que profesamos, es lo que el mundo está viendo. Es lo que mi familia está viendo. Es lo que mis hijos están viendo, lo que mi esposa o lo que tu esposo, hermana, están viendo. Es lo que nuestros compañeros de trabajo están viendo. Es lo que nuestros compañeros de estudio están viendo. Es lo que nuestros compañeros de universidad ven. Es lo que nuestra familia cercana está viendo. Nuestros vecinos. Eso es la forma en la que el mundo reconoce que somos parte de la iglesia del Señor. No nos limitemos, hermanos, a yo soy cristiano y las evidencias es yo no me dejo de congregar cada primer día de la semana, hermano. O yo me congrego todos los días a la semana, porque puede pasar que nos congreguemos todos los días de la semana. No, las evidencias es qué está viendo el mundo. ¿Están viendo luz? ¿Están viendo que de verdad Cristo reina en nuestras vidas? ¿O están viendo que yo soy una persona que digo una cosa pero que hago otra? Digo que soy cristiano pero vivo como un incrédulo. ¿Qué están viendo? En 1 de Pedro 2:5, con este pasaje terminamos. Vosotros también, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo. ¿Para qué? ¿Para qué quiere el Señor que nosotros seamos edificados? Para que seamos esa casa espiritual donde ofrezcamos sacrificios espirituales aceptables ¿a quién? ¿A quién? La alabanza no es para las personas, y yo respeto a los hermanos que a veces piensan así, que a veces piensan que una forma de evangelizar es a través de la alabanza. La alabanza es para Dios. La alabanza es para Dios, no es para el mundo. Nosotros nos estamos edificando para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. No podemos dejar a Jesucristo por fuera. Y es curioso cuando tantas personas hablan de Dios, su relación con Dios, que caminan con Dios, que le creen a Dios, que aman a Dios, que obedecen a Dios, que quieren estar con Dios. ¿Y dónde está Jesús? Todo lo que nosotros hacemos es por medio de Jesús. No es por medio de María, no es por medio de los santos, es por medio de Jesucristo. El único intercesor entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Por eso es que cuando nosotros predicamos el Evangelio, les decimos, debe ser bautizado en Cristo. No, es en agua, sí, pero de nada sirve el agua si la autoridad en la cual se está desarrollando esa práctica no es bajo la autoridad de Cristo, es en Cristo. Porque nuestros pecados son perdonados en Cristo, porque nosotros seguimos siendo vistos como justos delante de Dios por Cristo, y porque el que va a venir por nosotros un día para presentarnos allá en las mansiones celestiales es Cristo. Todo gira en torno a Cristo. La iglesia es cristocéntrica de principio a fin. Así que, amigo y amiga que nos visitas, si tú quieres realmente tener la esperanza de que un día el Señor vendrá por esa casa llamada iglesia, por ese reino llamada iglesia, por esa familia llamada iglesia, por ese pueblo llamado iglesia, por esa esposa llamada iglesia, si tú no estás en Cristo, tú no vas a ir, te vas a quedar. Tú debes arrepentirte de tus pecados, confesarlos delante de Dios, rogar a Dios que te perdone, obedecer el Evangelio siendo sumergido en las aguas del bautismo
y entonces comenzarás a gozar de una buena relación con Dios. Podrás llamarte hijo e hija de Dios, tendrás un anillo de compromiso y podrás estar tranquila de que ese novio no se arrepiente. Él es fiel. Y un día entonces nos veremos no solamente aquí, sino que tendremos una reunión eterna en los cielos. Dios les bendiga, hermanos y amigos. Vamos a continuar con nuestro hermano Juan Carlos.